Buenas chicos y chicas, estamos en el quinto vídeo de la serie de psicoanálisis aquí en vuestro canal Edgar Domènech Coach. Ya sabéis que en este canal pues tocamos todos los palos que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia y el desarrollo del potencial humano, como el coaching, el propósito de vida, la bioneuroemoción, el psicoanálisis, el budismo moderno, la psicoterapia, todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal. Y hoy vamos a seguir con la lectura de este maravilloso libro. Hoy toca el capítulo 43, que se llama Asumir el yo enajenado, a través del autor Nathalie Branden, que él es psicólogo y ejerce en la ciudad de Los Ángeles. Entre sus libros más destacados cabe destacar The Disowned Yo, Honoring the Yo, How to Raise Your Yo, STEM and The Psychology of Romantic Love. ¿Vale? Todos estos libros, que no sé si están traducidos al castellano, yo investigaré un poquito, porque también este texto me ha parecido maravilloso, así que vamos a ello. ¿Cómo puede una persona desconectarse de tal manera que su propia experiencia emocional que llegue a ser incapaz de sentir el significado de las cosas? Comencemos diciendo que la mayoría de los padres enseñan a sus hijos a reprimir los sentimientos. Veamos algunos ejemplos. Cuando un niño tropieza y se queja, su padre suele reprenderle ásperamente con el argumento de que los hombres no lloran. Cuando una niña odia a su hermano o siente rechazo por algún pariente mayor, su madre suele decirle: odiar es algo terrible. En realidad, tú no sientes odio. Cuando un niño está corriendo en casa, pletórico de entusiasmo y alegría, suele encontrarse con un padre enojado que le recrimina su actitud. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué haces tanto ruido? Los padres emocionalmente distantes e inhibidos suelen criar a sus hijos igualmente distantes e inhibidos. Y ello no solo a consecuencia de sus manifestaciones verbales abiertas, sino también mediante el ejemplo tácito que les ofrecen, ya que con su propia conducta están enseñando a sus hijos lo que es correcto, apropiado o socialmente aceptable. En especial resulta particularmente nefasta la influencia de aquellos padres que tratan de inculcar a sus hijos una determinada enseñanza religiosa, porque suelen inducirles conceptos tan erróneos y perniciosos como que hay malos pensamientos, malas emociones, etc., imbuyéndoles así un miedo moral hacia su propia vida interior. De este modo, un niño puede verse abocado a concluir sus sentimientos son potencialmente peligrosos, que en ocasiones es aconsejable negarlos y, en fin, que de un modo u otro debe controlarlos. Pero para controlar sus sentimientos, el niño debe enajenarlos, es decir, dejar de experimentarlos. Las emociones son experiencias psicosomáticas, experiencias que se manifiestan simultáneamente a nivel mental, a nivel físico, y por lo tanto, intento de controlar las emociones también debe tener lugar a esos dos niveles. En consecuencia, en el nivel psicológico, el niño deja de reconocer, es decir, deja de ser consciente de los sentimientos indeseables, separando su conciencia de ellos, mientras que el nivel físico, por su parte, debe tensar muscularmente su cuerpo para anestesiarlo parcialmente e insensibilizarse con respecto a sus propios estados internos, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los niños que tensan los músculos de su rostro y de su pecho para contener la respiración y tratar de ignorar o reprimir de este modo el daño que sienten. Es innecesario decir que este proceso no parte de una decisión consciente y calculada, sino que se origina en una determinación subconsciente. Ello no impide, sin embargo, que de este modo el niño inicie el proceso de enajenación, mediante el cual aprenda a negar sus sentimientos, invalidar sus juicios y valoraciones, rechazar su propia experiencia y despojarse de determinados aspectos de su personalidad. Debemos señalar, no obstante, que no nos estamos refiriendo aquí al aprendizaje de regulación racional de nuestro comportamiento, que constituye un tema completamente diferente, sino tan solo a la censura y negación de la experiencia interna. Hecha esta salvedad, podemos seguir con la historia del desarrollo de la represión emocional. Como sabéis, Sigmund Freud decía: las emociones no expresadas nunca mueren, quedan enterradas vivas en el inconsciente y luego surgen expresadas de las peores formas. Pues ahora vamos a ver esto en la práctica según el psicólogo Nathalie Branden. Los primeros años de la vida
de la mayoría de los niños encierra muchas experiencias terribles y dolorosas. Quizás sus padres nunca atiendan a su necesidad de ser tocado, abrazado, acariciado. Tal vez le griten constantemente o bien se griten entre sí. Quizás utilicen deliberadamente el miedo y la culpabilidad como una forma de control. Es posible que oscilen entre la sobreprotección y la negligencia. Quizás le mientan o se burlen de él. Puede que se muestren negligentes e indiferentes. Quizás le critiquen y le reprendan de continuo. Tal vez le desconcierten con normas confusas y contradictorias. Es posible que le abrumen con expectativas y exigencias que no tienen en cuenta sus aptitudes, necesidades e intereses. Quizás, en fin, les sometan a malos tratos físicos o psicológicos o descalifiquen todos sus esfuerzos por expresar su espontaneidad y su asertividad. El niño carece del adecuado conocimiento intelectual necesario para reconocer sus necesidades o comprender la conducta de sus padres. Pero lo cierto es que, en ocasiones, el miedo, el sufrimiento pueden desbordarle e incapacitarle. En consecuencia, cuando el contacto de sus emociones deviene intolerable, si el niño quiere sobrevivir, se ve abocado inexorablemente a protegerse desconectándose de sus emociones. Para ello debe negar sus sentimientos y congelar en su cuerpo, mediante la tensión muscular y fisiológica, todo el miedo y sufrimiento que no puede experimentar, expresar y descargar. De este modo, sin embargo, se inicia una pauta de conducta que tenderá a repetirse cada vez que se sienta amenazado por algún sentimiento que no desee experimentar. Pero la represión no se limita tan solo a los sentimientos negativos, sino que se va generalizando progresivamente hasta llegar a comprometer a toda la vida emocional. La represión de las emociones se rige por el mismo principio de la anestesia quirúrgica, el bloqueo de la sensibilidad. Un bloqueo que no solo anula la capacidad de sentir dolor, sino que también elimina la capacidad de experimentar placer. Debemos reconocer, sin embargo, que la represión emocional es una cuestión de grado y que por lo tanto es más profunda y completa en unos individuos que en otros. Lo cierto, en cualquier caso, es que la represión reduce tanto nuestra capacidad de experimentar placer como nuestra capacidad de experimentar dolor. No resulta difícil, por lo tanto, admitir que todos los seres humanos arrastran el peso de una enorme cantidad de sufrimiento inconsciente sin descargar, un sufrimiento que se origina solamente en el presente, que no se origina solamente en el presente, sino que se remonta a los primeros años de nuestra vida. Una tarde estaba hablando con uno de los colegas sobre este tema cuando un joven psiquiatra me dijo que creía que estaba exagerando la magnitud del problema. Le pedí entonces que participara en una demostración. Se trataba de una persona inteligente, aunque algo tímida, ya que hablaba en voz muy queda, casi con reticencia, como si dudara de lo que los presentes estuviéramos realmente interesados en conocer su opinión. Respondió que no tenía ningún inconveniente en colaborar, pero admitió también que si pretendía examinar su infancia, quizás no fuera un buen sujeto para mi experimento. En mi opinión, aunque mi tesis fuera correcta a nivel general, me dijo que tal vez convendría buscar otro voluntario, ya que temía que me llevara la lamentable sorpresa de ver mis expectativas frustradas porque sus padres siempre habían mostrado muy receptivos a sus necesidades y había tenido la suerte de gozar de una niñez extraordinariamente dichosa. A pesar de todo, sin embargo, te invito a proseguir. Le expliqué entonces que íbamos a realizar un ejercicio que había diseñado para trabajar en terapia con mis clientes. Le pedí que se sentara cómodamente en la silla, apoyara los brazos, cerrara los ojos y relajara su cuerpo. Ahora continué. Quiero que te imagines la siguiente escena. Estás agonizando en la cama de un hospital, tienes tu edad actual, no padeces ningún dolor físico, pero eres consciente, sin embargo, que dentro de muy pocas horas tu vida habrá concluido. Imagina que tu madre se halla al pie del borde de tu cama, observa su rostro. Hay tantas cosas por decir. Date cuenta de todo lo que habéis callado, de todo lo que jamás os habéis dicho, de todos los pensamientos y sentimientos que nunca habéis compartido. Esta es la mejor ocasión de tu vida para comprender a tu madre y para que ella escuche lo que tengas que decirle, háblale, díselo. A medida que hablaba, las manos del joven iban crispándose, su rostro enrojeció y podía percibirse claramente la tensión muscular de su frente y el anillo muscular que lo rodeaba sus ojos, con el que parecía tratar de reprimir el llanto. Cuando por fin habló, su voz sonaba más infantil que antes. Entonces dijo entre gemidos: ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas nunca cuando hablo?
En este momento interrumpí el trabajo porque no quise invadir su intimidad, aunque era evidente que tenía muchas cosas que decir. No era el momento de hacer psicoterapia ni tampoco me había invitado a ello, pero hubiera sido muy interesante señalarle la posible relación existente entre la frustración de su necesidad infantil de ser escuchado y su carácter cauteloso y reservado. Al cabo de un rato abrió los ojos, sacudió la cabeza y con expresión atónita, un tanto azorada, y me dirigió una mirada de aprobación. Señalemos de paso que el desarrollo completo de esta técnica exige la confrontación imaginaria con ambos padres. A ello se le añade, en ocasiones, la necesidad de imaginar la presencia de una madre o un padre ideal, distintos a los padres reales, y preguntarle lo que uno desee, lo cual puede resultar muy útil para que las personas establezcan contacto con las necesidades frustradas de su infancia, aquellas que fueron negadas y reprimidas. Por lo general, el ejercicio se realiza acostado sobre el suelo porque parece demostrado que en esta posición la indefensión psíquica de las defensas psicológicas también tienden a debilitarse. Volviendo al caso del joven psiquiatra, que acabamos de mencionar, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que en ningún momento he creído que mintiera sobre su niñez, ya que no me cabe la menor duda de que cuando hablaba de su feliz infancia era totalmente sincero. Pero también es cierto que al reprimir el sufrimiento de su infancia, también se estaba despojando de algunas de sus necesidades legítimas de sentimientos importantes. Es decir, que estaba enajenándose una parte de sí mismo. Es muy posible que esta situación no solo fuera la responsable de su menoscabo emocional, sino que también de su relativo deterioro intelectual, ya que cualquier intento para tratar de relacionar su presente con el pasado o de comprender la reticencia de su personalidad hubiera sido distorsionada por juicios equivocados, los cuales, a su vez, dificultan necesariamente sus relaciones personales actuales. Cuando una persona reprime los recuerdos, las valoraciones, los sentimientos, las frustraciones, los anhelos y las necesidades de su infancia, se está cerrando al mismo tiempo al acceso de datos cruciales. En estas condiciones, cuando se intenta pensar sobre su vida y sus problemas, se ve obligado a debatirse en la oscuridad porque ha perdido ciertos ítems claves. Por otra parte, la necesidad de proyectar su represión, de mantener sus defensas, contribuye también a mantener su mente a salvo de las interrupciones peligrosas de pensamientos que pudieran fomentar o reactivar el temido material sumergido. En esta situación es inevitable la presencia de mecanismos de defensa tales como la distorsión y la racionalización. A veces los clientes muestran una considerable resistencia a entrar completamente en este ejercicio. Sin embargo, la resistencia concreta que presenta un determinado cliente puede resultar muy ilustrativa sobre este respecto. Recuerdo cierta ocasión en la que me invitaron a representar a una técnica en una sesión de terapia grupal dirigida por un colega. Al comienzo, la mujer con quien estaba trabajando se dirigió a su padre con voz impersonal y distante y parecía bastante ajena al significado emocional de sus palabras. Sin embargo, a medida que iba haciéndose preguntas tales como ¿qué siente una niña de 5 años cuando su padre la maltrata de este modo? Sus defensas comenzaron a disolverse y zambullía cada vez más profundamente se zambullía cada vez más profundamente en sus emociones hasta que se rompió a llorar con el rostro embargado por el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, en el momento en el que parecía estar a punto de entregarse por completo, se asustó de lo que estaba experimentando, retornó bruscamente al tono impersonal y dijo: como responsable de sí misma, es inútil que te culpe, tú no puedes ayudarme. Tú tienes tus propios problemas y no sabes cómo manejar a los niños. Cuando le aclaré que no se trataba de culpar a nadie, que lo único que nos interesaba era saber lo que había sucedido y lo que ella sentía al respecto, se sintió nuevamente segura y volvió a establecer contacto con sus emociones. Entonces volvió a hablar de lo que había ocurrido y de lo que ella había sentido. Pero siempre parecía estar a punto de estallar de rabia, se activaba algún mecanismo de censura, reaparecía la voz impersonal y daba excusas para justificar el trato que había recibido. Era evidente que todavía no se hallaba en condiciones de renunciar a todas sus defensas. El hecho de permitirse experimentar plenamente todo su odio resultaba insoportable, peligroso, y la hubiera hecho sentirse culpable de albergar esta rabia contra sus padres. Por otra parte, es muy posible que temiera que si sus padres hubieran conocido sus sentimientos, los hubiera perdido para siempre.
Por último, si se hubiera permitido experimentar plenamente sus emociones, hubiera debido también afrontar todo el sufrimiento y frustración que esconden, cosa que no parecía estar dispuesta a afrontar. Para ello, no solo hay que estar dispuesto a soportar el dolor y el sufrimiento, sino también hay que asumir la soledad. La cruda realidad de que la niña pequeña, que una vez fue, no tuvo y ya no tendrá jamás los padres que necesitaba y que hubiera deseado. Recuerdo otro caso en el que uno de mis clientes comenzó a hacer gala de la elocuencia de la que hasta ese momento parecía carecer. El hecho ocurrió un mes después de mi primer cliente. Un hombre de unos 25 años entrara en una terapia de grupo. Se trataba de una de las personas más tensas y bloqueadas que físicamente había trabajado conmigo. Se lamentaba de su total incapacidad para sentir y saber lo que quería de la vida, que ignoraba hacia dónde quería encaminar sus pasos. Me dijo que no podía llorar. Comenzó hablando con una voz tímida y suave, del miedo que tenía a la frialdad, severidad de su padre. Entonces le insinué que, en ocasiones, los niños también podían odiar a su padre, que les tratara con crueldad. En ese momento, todo su cuerpo se estremeció y gritó: «No quiero hablar de eso». «¿Qué ocurriría?», le pregunté, «si hablaras de tu enojo». Las lágrimas rodearon entonces espontáneamente sus mejillas y chilló: tengo miedo de lo que podría hacerme, me mataría». Su padre había fallecido 20 años atrás, cuando mi cliente tendría unos 6 años de edad. En las semanas siguientes no le pedí que volviera a repetir este ejercicio. Me limité a dejarle que observara el trabajo que realizábamos con el resto del grupo. Sin embargo, cada vez que veía que uno de sus compañeros afrontaba las experiencias traumáticas de su infancia, nuestro sujeto prorrumpía en llantos. Esta palabra no la conocía, perdón. Poco a poco fue recordando su infancia y comenzó a hablar de ella con cierta implicación emocional. A medida que transcurría el tiempo, podía apreciarse que sus tensiones musculares iban desapareciendo, que su cuerpo se relajaba y que iba recuperando lentamente su capacidad de sentir. De esta manera, en la medida en la que permitía experimentar sus necesidades y frustraciones previamente enajenadas, fue descubriendo en su interior deseos, respuestas y aspiraciones ignoradas que, al cabo de unos meses, renació en él el interés largamente reprimido hasta entonces de dedicarse a una determinada profesión. Maravilloso este texto sobre la represión de las emociones. Es un tema que tocó mucho Freud, por eso he querido puntualizar con esa frase que él decía de que las emociones no expresadas nunca quedan, nunca mueren, quedan enterradas vivas en el inconsciente y luego surgen expresadas de las peores formas. Es el ejemplo de cuando no queremos enfadarnos, estamos con ese pensamiento hasta que un día te sale desbordado el enfado y te enfadas de una manera desmedida, ¿no? A veces es mejor expresar un pequeño enfado que ir acumulando enfados dentro de mí y al final salen, ¿no? Esto es a lo que se refiere y aquí nos pone unos ejemplos muy buenos de por qué nos reprimimos todas esas conductas. Espero que os haya gustado. Como siempre, os pido perdón si en algún momento alguna palabra que con los textos psicoanalíticos salen palabras muy técnicas, no conozco y me trago un pelín y la lectura no acaba de ser fluida en algunos puntos. Estoy mejorando mi lectura, como siempre, disculpad las molestias en alguno de estos casos, y os ofreceré cada vez mejor calidad de lectura y gracias a esto la estoy trabajando súper bien y de paso estoy integrando estos conceptos psicoanalíticos tan interesantes. Muchísimas gracias por ver el vídeo, como siempre, gracias y nos vemos en los siguientes. Un fuerte abrazo, feliz semana, feliz mes, feliz vida.